pero el Espíritu Santo está aquí moviéndose. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, derrama hoy tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar, presencia, derrama hoy tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí.
Gloria a Dios, hermanos. Es una hermosa mañana y realmente el Señor ya nos ha ministrado bastante en su palabra, pero queremos motivarles hacia misiones, hacia evangelismo y misiones, hermanos. Viene nuestra campaña misionera, 25, 26, 27 de octubre. Y es importante que entremos en el mismo sentir, hermanos. El Señor nos ha llamado a estar en el mismo sentir como el sentir de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos a todos. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito. Tenemos unos minutos más y tenemos Santa Cena en este día también. Amén. Pero quiero llevarles al Evangelio de Juan. Vamos a leer el versículo 34. Dice la palabra del Señor: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Padre, te alabamos. Gracias por este tiempo en tu palabra. Háblanos, Señor. Prepáranos, Señor. Danos un mismo sentir, Señor, de hacer tu obra, Señor. De comer tu alimento, Señor, espiritual, Señor. De hacer tu voluntad en nuestros tiempos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento. Hermanos, el servir al Señor es algo muy importante. Usted y yo tenemos que tener un mismo sentir. Un sentir de servir al Señor. Un interés por las almas. Un interés por misiones. Y a veces no lo tenemos. A veces estamos preocupados con otras cosas. Leí una historia de un hombre llamado Taylor. Él fue a una playa una vez y quiso montar un barco para conocer la costa de California. Se montó en un barco que era algo grande. Y estando en el barco, este hombre era cristiano y él estaba afuera en la parte de atrás del barco y vio a un hombre parado muy cerca a la orilla del barco, de una forma muy peligrosa, y se le acercó para compartir con él el evangelio. Y este hombre se llamaba Frank. Le empezó a compartir el evangelio a Frank. Y Frank le decía: ¿sabes qué? Me gusta lo que estás diciendo, pero no es para mí. No estoy listo para tomar una decisión para seguir a Jesús. Y bueno, Taylor se volteó y un poquito triste y empezó a alejarse. Por el momento escuchó un grito y este hombre Frank se cayó al agua. Y empezó a ahogarse en el agua. Y él no sabía qué hacerse, gritar por ayuda, porque el hombre ya se estaba hundiendo en el agua. Viendo que no había quien le ayudara, él se aventó al agua para rescatar a este señor Frank, que se estaba ahogando. Pero en eso el barco los dejó. Nadie vio que cayeron al agua. Y estando ellos en el agua, Taylor ya no podía alcanzar a Frank. Pero Taylor vio que a lo lejos había un barco pescador. Y él les hizo la seña: Señor, ayúdenme, ayúdenme. Y cuando se acercó el barco pescador, él les dijo: mi amigo se ha hundido aquí, ayúdenme a encontrarlo. Y los del barco le dijeron: ¿sabes qué? Nuestro tiempo es muy valioso, no somos gente de rescate. Tenemos cosas que hacer, otras cosas que hacer ahorita, otros intereses. Nuestro tiempo es dinero. Pero ayúdenme, por favor. Yo les pago lo que quieran. Yo les pago para que rescaten a este mi amigo Frank. Bueno, como les ofreció dinero, echaron las redes al mar y sacaron a Frank. Pero lo sacaron muerto. Y Taylor estaba triste. Estaba triste que su amigo no dio su vida al Señor y que los pescadores no estaban interesados en salvar la vida de Frank. Inmediatamente viene un sentir en nosotros, un sentir de culpar a estos pescadores, de condenar la actitud de estos pescadores. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos sienten que en estos pescadores no tenían compasión, no tenían amor por Frank, que se estaba hundiendo en el mar? No estaban dispuestos a echar la red para rescatar a Frank. Estaban interesados en otras cosas en vez de alcanzar al que se estaba hundiendo. Antes de condenarlos a ellos, mirémonos a nosotros mismos. El mundo se está hundiendo en el pecado, hermanos. El mundo necesita ser salvados de su pecado.
Y nosotros somos los pescadores que vamos en pos de Jesucristo para ser pescadores de hombres. Y es necesario que echemos la red y salvemos los que se están ahogando en el mar de pecado y de maldad. Pero a veces no queremos, no podemos. Estamos muy ocupados en otras cosas. Nuestros intereses son otros intereses. Pero es importante que usted y yo en este día pongamos nuestros intereses, que nuestros intereses sean los intereses de Dios. Que nuestros deseos sean los deseos de Dios. De salvar a un mundo que se pierde, amén. Este capítulo 4 de Juan es uno de mis favoritos en el Evangelio. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana. En el versículo 3 nos dice que salió de Judá y se fue otra vez a Galilea. Y él dice que le era necesario, diga conmigo, necesario. Le era necesario pasar por Samaria. Déjeme decirle algo. Para Jesús le era necesario, pero para los discípulos no. Los discípulos eran judíos. Ellos no se acercaban a Samaria. Ellos no se acercaban con los samaritanos. Ellos no tenían nada que ver con ese lugar. Ellos tenían otros intereses y no querían echar una red en Samaria. Pero Jesús sí. Para él había una necesidad grande de ir a Samaria y echar la red en Samaria. Aleluya. ¿Sabe? Las cosas necesarias son las más importantes. ¿Verdad que cuando tenemos poco tiempo nos ocupamos de hacer las cosas más necesarias? Y para Jesucristo alcanzar al pueblo samaritano era necesario. Este viaje, hermanos, Jesús quiere enseñar algo muy grande a sus discípulos y a nosotros. Dice el verso 3: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Este es un lugar histórico, hermanos. Este es un lugar donde está el reino dividido, el norte y el sur. No se llevan los judíos con los samaritanos. Jesús está rompiendo barreras raciales, barreras culturales, barreras religiosas, para llegar a la necesidad del perdido. Jesús está interesado por ellos. Saben, en el Antiguo Testamento los profetas iban al norte a llevar palabra de Dios al pueblo de Israel. En una ocasión Amós fue a Betel en Samaria y les dijo en el capítulo 8, versículo 11 de Amós, dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en las cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y ese día había llegado. Jesús había llegado a Samaria. Jesús había llegado a dar su palabra para que ellos tengan sed de la palabra de Dios. Amén. Dice el versículo 6: y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo, que era la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y ella le responde: ¿cómo yo te voy a dar de beber? Yo soy samaritana, tú eres judío. ¿Por qué me pides a mí agua? Ella no tiene nada que dar. Ella tiene un cántaro que ha llegado para llenarlo de agua del pozo. Pero Jesús quiere darle una enseñanza a ella. Él quiere que ella entienda que hay una agua que ella necesita, que no va a salir de ese pozo, sino que tiene que salir y vertir, nacer de su propio ser interior. Amén. Sus discípulos no estaban interesados en la plática con la mujer samaritana. Ellos tenían hambre. Habían viajado por muchas horas. Y ellos le dijeron a Jesús: ¿sabes qué? Vamos a comer mejor. Pero Jesús: no, yo tengo una necesidad de estar en Samaria. Si ustedes quieren ir a comer, pues vayan a comer. Y se fueron los discípulos. Fueron a buscar un McDonald's por ahí.
para saciarse y comer una comida kosher, una comida aceptable para sus leyes y sus costumbres y sus tradiciones, porque eso era más importante para ellos que esta mujer samaritana. Los intereses de ellos son diferentes, y quiero que usted esté poniendo atención a eso. ¿Cuáles son los intereses de los discípulos? ¿Cuáles son los intereses míos? Se fueron a buscar su comida, pero Jesús se quedó con la mujer samaritana. Dice el versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pidieras y él te daría agua de vida. Qué hermoso. ¿Cuántos quieren agua de vida? Ella no sabía quién era el don de Dios que estaba ahí con ella. ¿Cuál es el don? El don es un regalo. El don es un regalo que Dios da. Dios dio a su Hijo unigénito, hermanos, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese don estaba ahí ante ella, sentado con ella, hablando con ella, y ella no sabía. Por eso le dice: si tú supieras el don de Dios, el quien está aquí contigo y te pide de beber, tú mejor me pidieras a mí, yo te diera agua de vida. Amén, agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esta agua de vida? Muy interesante que ella no entiende lo que Dios le está ofreciendo. La gente que no conoce a Dios no entiende las cosas de Dios. Nicodemo era un hombre que era sabio en las cosas de Israel y de sus tradiciones y sus leyes. Pero Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que tú nazcas de nuevo del agua y de la vida y del Espíritu. Y Nicodemo le preguntó: pero ¿cómo puede ser que un hombre va a regresar al vientre de su madre y nacer otra vez? La gente que no conoce a Dios no entiende el mensaje, la palabra de Dios. Pero usted y yo tenemos que entender lo que el Señor nos dice esta mañana. Amén. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo de la cual bebieron él y sus hijos? Yo digo que sí. Jesús es mayor. Amén. Y el versículo 13 dice: respondió Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El que bebe de un pozo de agua la tomará y saciará su sed, pero volverá a tener sed. ¿Cuántos saben que la deshidratación está sucediendo todo el tiempo? Yo estaba en una clase de primeros auxilios y nos dijo el maestro: el cuerpo se está deshidratando todo el tiempo. Por eso sentimos la sensación de sed. Y por eso es necesario tomar un poquito de agua. Porque cuando usted siente sed es porque su cuerpo se está deshidratando. Y si usted no toma nada de agua, hermanos, eso es muy peligroso, porque se está deshidratando. Y por eso Jesús le dice que el que beba de esta agua del pozo volverá a tener sed. ¿Sabe? El mundo ofrece aguas también, aguas alcohólicas. Yo veo los comerciales y los billboards y ofrecen tantas promesas. Ponen a gente con grandes sonrisas y tanta felicidad y mujeres hermosas. Pero es una mentira. No cumple con su promesa. Si esa agua satisficiere, ¿por qué se tienen que tomar 8, 10, 12 y terminan vomitándolo? Y no están a la par de una mujer hermosa, están a la par de sus amigos barrigones feos. Es una mentira. El agua que el mundo ofrece no cumple con sus promesas. Pero el agua que Dios nos ofrece, hermanos, esa agua cumple con las promesas. Esa agua fluye adentro de nosotros y nace y fluye y nos renueva cada día más y más. Amén. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando dice que salte es porque ahí nace, es un manantial, es un spring. En inglés dice it's a water that springs, a river that springs. Eso es donde nace el agua. Eso quiere decir que el Señor no está diciendo que nos va a dar un poquito de agua para que nos refresquemos espiritualmente. No, Él nos dice que va a poner un manantial de agua dentro de nosotros que fluirá todo el tiempo y nunca se secará, hermanos. ¿Se siente seco? Usted ha bloqueado el fluir del agua de Dios en su vida. Quite la roca, hermanos. Quite lo que está parando, que fluya el agua de Dios en su vida y seamos refrescados por el Espíritu Santo, amén, para vivir en victoria cada día, aleluya. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo ya sed, ni venga aquí a sacarla. Esta mujer no está entendiendo al Señor. Piensa que Él es un mago, piensa que Él está ofreciendo una agua mágica. ¿Sabe? Hay gente que se dedicó mucha de su vida en la historia para buscar la fuente de la juventud. Y muchos de los conquistadores que vinieron aquí a América, vinieron a América buscando la fuente de la juventud. Y se murieron buscándola, hermanos. Y hasta este día no la encuentran. Esa fuente se llama el Espíritu Santo, amén. Que nos rejuvenece, nos da poder, nos da fortaleza, nos da de su dulzura, de su presencia. Esa es la fuente de vida, amén. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Jesús quiere ahora llegar a la realidad de la condición de ella. Ella no quiere entender lo espiritual. Entonces lleguemos a la realidad de su condición. Le dice: ve y busca a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Así que has dicho bien, has dicho la verdad. Jesús la está enfrentando con la realidad. Ella está ahí espantada, impactada, completamente descubierta. Como dice nuestra hermana Karina, cara descubierta, ¿verdad? Ella está, los ojos de Dios están sobre ella y ven su corazón y ven su vida y ven todo lo que ella es, y ella no se puede esconder delante de la presencia del Señor. Y usted y yo no nos podemos esconder delante de la presencia del Señor. Él nos conoce, hermanos. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras luchas, nuestras pruebas. Pero mire lo que hace ella. Ella no puede resistir lo que Él ha hecho. Entonces se pone media religiosa. Le empieza a decir el versículo 19: y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraban en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Como que le cambió la conversación. No quería que ya se metiera en su vida personal. Eso se vuelve religioso.